hacerle frente a la vida cuando te dicen que pronto vas a morir. El cantante Oscar Medina nos revela la crisis de salud que puso a prueba la fe de sus canciones. Hoy, aquí en Vive Más. Para muchos, sus canciones son un instrumento para sanar las heridas del alma. ¿Qué mejor manera de recibir a Oscar Medina que con una de ellas? Para todos ustedes, aquí en Vive Más, disfrutemos del tema Marinero. Cuando las olas vienen y golpean tu barca y el viento del huracán desvía tu navegar, cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. ¡Bravo! Hola, hola. Qué privilegio que nos acompañes Gracias, el día Mario, de hoy. gracias, muy amable. Adelante. Gracias. Y ya quiero comenzar a escuchar todo lo que hay detrás de esta canción, de tu voz que transmite tanta paz, porque además tiene un mensaje hermoso. Sé que hay una historia detrás de este tema, pero Sí. vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Claro que sí. Antes, quisiera que nos contaras cómo fueron tus inicios en la música. Mis hermanos y yo no era algo muy común escuchar a papá y mamá cantar. Ellos no eran profesionales, éramos una familia muy pobre, pero papá y mamá disfrutaban muchísimo el cantar. Uno de los recuerdos más lindos de mi niñez era despertar como eso de las 4 de la mañana y escuchar a papá y mamá que se levantaban a esas horas para preparar su almuerzo para ir a trabajar al campo. ¡Wow! Despertarme a esas horas de la mañana y escucharles cantar juntos. Eso me trae muy lindos recuerdos. Y papá y mamá supieron cómo meter ese amor por la música y el canto en nosotros. Cuando niño, en nuestro hogar, a pesar de que, como tú decías, era muy bonito escuchar a papá y mamá cantar, de cualquier manera en el hogar había muchos problemas. Pero un día alguien quiso hablar a mi madre del Evangelio de Jesús. Mamá entonces toma su decisión por Cristo, su vida cambia.
ella dice, este hogar mío, la única manera que va a cambiar y la única manera que lo voy a poder salvar es si yo también permito que Dios cambie mi vida. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 8 años de edad y lo recuerdo muy bien porque realmente fue un bonito cambio que sucedió en casa. Papá no lo entendió, nosotros los hijos no lo entendimos tampoco. Mamá cambió de aquella mujer que golpeaba a una mujer que acariciaba, de aquella mujer que maldecía a sus hijos, a una mujer que ahora pronunciaba palabras de bendición, palabras de cariño. Y eso a todos nosotros hizo un efecto en nuestras vidas. Y eventualmente el ejemplo de mamá también permite que papá también tome su decisión de cambiar el rumbo de su vida. Y nosotros los hijos también, 13 de nosotros. Fuimos 15 en total en nuestra familia. ¿Qué? ¿15 hermanos? Así es. Sí. ¡Wow! Una gran familia. Sí. Y bueno, todo este cambio fue por la fe de una persona. Así es. A pesar de que era un niño, yo ya había empezado a andar por los malos caminos. Mis amigos y yo buscábamos las maneras de meternos en problemas. Bueno, y además con una familia tan grande, me imagino que cada quien también andaba haciendo su propia historia. Cada quien andaba, así es. Entonces, yo ya a los 13 años de edad, yo ya sentí la necesidad de que necesitaba enderezar mi camino y un día invité a Jesús a entrar a mi corazón, tomó mi decisión y desde ese día en adelante comencé a servir al Señor dentro de la iglesia. Y a los 18 años de edad fue que escribí mi primera canción que se llamó El día que vine a Él. Y era en parte el testimonio de mi vida, de cómo mi vida cambió, de cómo cambió mi familia. Y de ahí en adelante llegaron más de 200 canciones. Yo creo que lo más importante para mí y el mayor éxito ha sido alcanzar las vidas. No solamente llegar a alegrar la vida de la persona, y que es importante, pero también que el mensaje que Dios quiso darme, que Dios quiso inspirarme a través de esas canciones, a buscar algo más en sus vidas y he recibido los testimonios de muchísima gente, de hogares transformados, de parejas que se han beneficiado de los mensajes, de padres e hijos que se han reconciliado por los mensajes de algunas de mis canciones. Compartir ese trabajo tan especial que han hecho en las vidas de las personas. Ay, es impresionante cómo Dios puede ocupar la música, los dones, los talentos cuando los ponemos a su servicio y eres un claro ejemplo de eso, una inspiración también muy grande y te vemos en redes sociales, en eventos por muchas partes del mundo y también sabemos que no solo pues tu carrera, sino tu vida también estuvo en un riesgo muy fuerte porque estuvo a punto de terminar. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue en el mes de diciembre del año 2004. Yo ya venía sufriendo dolores muy fuertes de espalda, en la parte posterior de la espalda, desde 1998. Algo pasó en mí que yo noté la diferencia. Recuerdo haber sentido un dolor profundo en la parte de la cervical, pero desde 1998 hasta el 2004 los doctores no entendían qué era lo que me estaba pasando. Y en ese 2004, en ese diciembre de 2004, recuerdo haber despertado a las 4 de la madrugada, sentí como que alguien me enterró un alfiler en carne viva en la parte posterior, en el centro de la espalda, en la parte posterior. Y recuerdo haber sentido como que mi cuerpo ardía y me corría un ardor hasta la punta de los dedos de mis manos. Eso me llevó de inmediato a visitar a mi doctor de cabecera, a mi doctora de cabecera, y ella me dijo, te voy a enviar al neurólogo. El neurólogo entonces ve mis síntomas y me dice, hace las pruebas necesarias, ve mis síntomas y me dice, tenemos que hacerte unas tomas de resonancia magnética. La pelea de Óscar contra un diagnóstico nada favorable, el cáncer, pronosticaba 2 desenlaces, una cama de por vida o un lugar en el cementerio. ¿Cómo es posible que hoy lo veamos aquí cantando de pie? Al regresar nos lo cuenta. Pero antes, por favor, quiero que anotes estos números que están apareciendo en tu pantalla porque queremos orar por ti y por tu familia. Envíanos un WhatsApp con tu petición de oración y llámanos a este otro número. No lo pienses más, estás a punto de experimentar una vida nueva. Ya volvemos. Se ha encontrado un tumor dentro de tu médula espinal y enseguida me dijo palabras que yo jamás imaginé y ninguno de nosotros espera escuchar en la vida y me dijo, no hay nada que se pueda hacer por ti.
Me dice él, conforme el tumor continúa el progreso de su crecimiento, quedarás paralítico o quedarás cuadrapléjico y finalmente solo sería cuestión de esperar la muerte. ¿Recuerdas haber perdido tal vez la esperanza? ¿Recuerdas algo que le hayas dicho a Dios? Para ti que te acabas de conectar, hoy platicamos con el cantante Óscar Medina sobre su carrera, pero también de su lucha contra el cáncer. ¿Qué tan complejo era ese diagnóstico que enfrentaste en la enfermedad? Una vez que hicieron las tomas de la resonancia magnética, el doctor llama a mi oficina. Yo recuerdo, cuando él llama a mi oficina me empieza a describir mi situación y él me dice, se ha encontrado un tumor dentro de tu médula espinal, a la altura de la cervical, entre las vértebras C4 y C7. Es un tumor que mide 3 centímetros de largo por 1 de diámetro, que es aproximadamente el diámetro de la médula espinal en la cervical. Y enseguida me dijo palabras que yo jamás imaginé y ninguno de nosotros espera escuchar en la vida, y me dijo, no hay nada que se pueda hacer por ti. Si acaso te pudiéramos tratar con quimioterapia y radiación, pero en tu caso, me dice él, conforme el tumor continúa el progreso de su crecimiento, quedarás paralítico o quedarás cuadrapléjico y finalmente solo sería cuestión de esperar la muerte. En ese momento yo me sentí morir y lo único que pasaba por mi mente era vas a morir, vas a morir. Durante el proceso me costó mucho, me costaba mucho aferrarme solamente a la fe, a los mensajes bíblicos. Había amigos que me llamaban muy cercanos y me querían hablar y me querían fortalecer y me querían animar. Pero en esos momentos era difícil, Nadia. Inclusive yo tuve momentos por la noche, momentos oscuros, momentos difíciles donde me ponía a hacer mis búsquedas en la computadora en medio de la soledad, sin que nadie se diera cuenta, y yo buscaba la manera de entender cómo podía terminar con la vida, porque no quería morir una muerte lenta, lo que se llama ideaciones suicidas. Cómo quitarme la vida para no tener que pasar por este proceso, para no tener que terminar cuadrapléjico, para no tener que morir una muerte lenta. Recuerdo haber hecho un video despidiéndome de mis padres, despidiéndome de mi familia, de mis amigos, agradeciendo mucho por la vida, por lo que significaron todos ellos en mí, especialmente mis padres. No era porque yo creía que me iba a morir, pero es que cuando nosotros decimos que nuestra vida está en las manos de Dios y que su voluntad es perfecta para nosotros, entonces puede ser que me vaya o puede ser que me quede. Y yo escogí hablarles a todos desde lo profundo de mi corazón y hablar palabras sinceras a cada uno de ellos en caso de que yo quedara finalmente en el quirófano. ¿Y recuerdas especialmente algo que le hayas dicho a Dios? Yo a Dios nunca le pedí que me sanara. De mis labios nunca salió decirle, sáname. Yo sé que había muchísima gente orando por mí. Yo lo que entendía era que Él es dueño de mi vida, que Él era rey y señor de mi vida, que su voluntad es perfecta para mí. Y yo lo único que le decía es, mi vida está en tus manos. Si tú decides dejarme aquí, déjame aquí de tal manera que yo pueda continuar realizando el trabajo que tú me has enviado a hacer. Tengo entendido que enfrentaste un diagnóstico también de diferentes tipos de cáncer, ¿cierto? Bueno, una vez que se lleva a cabo, porque finalmente se pudo llevar a cabo la operación de la médula espinal, y eso fue todo un éxito, y ahí es donde Dios hizo el milagro en mi vida, porque recuerdo bien que el neurocirujano que me operó, la operación iba a tardar 8 horas, pero finalmente tardó 10 horas. Y cuando él habló conmigo, él me dijo, tu tumor era muy difícil de remover. Él, siendo uno de los mejores neurocirujanos del mundo, él pudo haber detenido la operación y haber dicho, aquí ya no hay nada más que hacer. Encontramos dificultades, dijo él, pero en ese momento, él y su equipo de trabajo escogieron continuar adelante. Y ahí es donde yo digo, bendito sea Dios. Gracias, él fue el que puso el pensamiento en la mente, él fue el que puso ese deseo en el corazón de ellos de continuar la operación. Una vez que entraron a la médula,
una vez que abren la médula, se dan cuenta que el tumor venía con un quiste, además, por encima, que fue el quiste el que empieza a sangrar y es el que alerta, hace que se produzcan todos esos dolores que finalmente me llevan a visitar a mi doctor. Pero la operación fue exitosa. Yo vivo con 10 placas de titanio en mi nuca y 20 tornillos de titanio y sufro cosas que solo nosotros, los que hemos sido operados de la médula espinal, realmente entendemos. Pero doy gracias a Dios por todo y en todo, porque después de eso, bueno, ya empiezo a vivir la vida una vez más. Viene una adicción. De las mismas pastillas que me habían dado para aliviarme de mi operación, quedo adicto. 2 años después tuve que caer en un centro de rehabilitación. Yo mismo me llevé al centro de rehabilitación para que me sacaran esas pastillas y hoy te puedo decir que vivo sin medicamento alguno. Y entonces tengo que ir a visitar al doctor por una piedra que estaba bajando por el riñón. Y cuando me hacen la tomografía, descubren que había un tumor canceroso en mi riñón izquierdo. Tuvieron que hacer lo que se llama una nefrectomía parcial. El tumor era altamente canceroso. Y doy gracias a Dios que ese tumor se encontró muy a tiempo, se removió. Me enfermé 2 años después, tuvieron que hacerme una apendectomía. Me quitan la apéndice, que es una de las operaciones más sencillas, y uno dice, bueno, ya la libré. Luego después, en el año 2014, visité a mi doctora. Una vez más me dice, tu nivel de PSA, que es el nivel que indica a los hombres que si puede existir un posible cáncer en la próstata, me dice, quiero que vayas a ver tu urólogo. Fui a visitar al urólogo. El urólogo hace sus pruebas necesarias y me dice, tenemos que hacerte una biopsia para ver si es cáncer, porque no hay nada más que pueda explicar tu situación. Me hacen una biopsia de la próstata y al siguiente día, Nadia, a las 5 de la tarde yo estaba convulsionando con fiebre. La bacteria del E. coli se introdujo por la biopsia, se introdujo a mi sangre. Y ellos tenían, yo estaba sangrando internamente, y ellos tenían de 6 a 7 horas. Entré a lo que se llama un shock séptico, un sepsis, como otros lo conocen. Y tenían de 6 a 7 horas para salvarme la vida. Caí en emergencia a las 7 de la noche. Y bendito sea Dios, para las 7 de la mañana ya habíamos ganado la victoria contra la bacteria del E. coli. 5 días después, ya estoy listo para salir del hospital. Entra una llamada a mi celular, era el urólogo que había hecho la biopsia y me dice, Medina, se ha encontrado cáncer en tu próstata. Por un momento casi me dan ganas de reírme por lo absurdo de la situación, pero ahí está. Pero en ese momento, Nadia, yo ya no sentí el miedo que sentí antes. Porque ves, cuando uno va a la batalla varias veces, ya entiendes que tú tienes un capitán que siempre te lleva a la victoria segura. Tienes a Dios, tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo que vive dentro de ti. Y empiezas a entender que nunca estás solo en medio de todo esto. No volví a sentir el miedo que sentí. Y yo dije, bueno, vamos por otro. Se llevó a cabo lo que se llama una prostatectomía radical y bendito sea Dios, hoy vivo completamente libre del cáncer de la próstata también. Gracias a Dios. Y como lo dijimos hace un momento, te encuentras viajando por el mundo y ahora compartiendo y consolando a los que también están pasando por momentos como los que tú viviste. Así es. Y es que definitivamente Dios es un Dios de milagro. Dios es capaz de quitarle a una persona el cáncer, un diagnóstico terminal. Incluso hay personas que han regresado de la muerte, literalmente, porque Dios puede hacerlo. Pero el día de hoy me quiero enfocar especialmente en aquellas personas que han estado atravesando por una enfermedad crónica, por un dolor crónico, que a lo mejor se sienten o te sientes solo en medio de esto, sientes que tus oraciones no están siendo escuchadas. Yo quiero decirte estas palabras de parte de Dios. Créeme que Jesús te entiende. Él ha sufrido tu dolor. Él ha padecido. Él rindió su vida y su voluntad a los pies del Señor porque había un plan, un motivo mucho más grande de lo que nosotros podíamos comprender. Y ahora sabemos
que al dar su vida por nosotros nos rescataría de la enfermedad más grande, que es el pecado que nos iba a llevar a la muerte eterna. Así es que reconcíliate con Dios, entrégale tu vida, recibe su gracia. Repite esta oración después de mí. Señor, no puedo comprender por qué estoy pasando por esta enfermedad, pero en medio de mi angustia te suplico que me perdones por los pecados que he cometido. El día de hoy yo sé que tú padeciste dolores similares a los que yo estoy padeciendo. Sé que tú me comprendes, Señor, y quiero pedirte perdón, porque tú no merecías pasar por los dolores de la cruz, pero lo hiciste por amor a mí. El día de hoy yo te declaro como mi único Señor y Salvador. Yo creo que Jesucristo pagó el precio de mis pecados en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día. Pero el día de hoy yo recibo la esperanza de vida eterna. Yo creo, Señor, que tú eres poderoso para obrar milagros en mi vida, Señor. Y te quiero entregar mi salud. Y quiero pedirte que obres el milagro más grande, que es la esperanza por la fe en Cristo Jesús, Señor. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si el día de hoy hiciste esta oración con nosotros, quiero invitarte a que nos llames a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Es completamente gratuito, pero queremos orar especialmente por ti, por lo que estás pasando. Y por supuesto, quiero invitarte a que leas la Biblia, a que a partir de hoy la uses como tu manual de vida, que a través de la oración le cuentes sinceramente a Dios todo lo que estás pasando, porque estoy segura que Él te va a responder, como definitivamente te respondió a ti, Óscar. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos abierto tu corazón. A ustedes, ha sido un verdadero privilegio. Y bueno, ahora quiero invitarte a que nos escribas al WhatsApp, porque me gustaría enviarte totalmente gratis información digital acerca de lo que la Biblia dice sobre la enfermedad. Al volver de la pausa, el regreso a clases implica gastos imposibles de hacer para muchos padres. Pero quiero mostrarte algo que sí se realizó gracias a ti. Ya volvemos. Urias ya tiene que llevar sus útiles y sus libretas forradas. Y yo le decía, no sé cómo le vamos a hacer porque en verdad no tenemos nada. Estamos de regreso y quiero invitarte a que nos escribas y dejes tus peticiones de oración acá en nuestras redes sociales. Además, allí encontrarás historias y experiencias de fe para que puedas vivir más. Esta es una de ellas. Cuando Urias le llevó la lista de útiles a su mamá, ella supo de inmediato que no podía comprarla. Solo le quedaba una esperanza y no la defraudamos gracias a ti. Yo le había comentado a mi esposo que el día lunes mi niño, Urias, ya tiene que llevar sus útiles y sus libretas forradas. Y yo le decía, no sé cómo le vamos a hacer porque en verdad no tenemos nada. La familia de Urias sabe que no son los únicos a quienes la situación económica no les permite solventar los gastos de la entrada a clases. Para ellos, solo había una esperanza. Pues me dedico a estar con mis hijos y mi esposo pues es albañil. Pues sí nos preocupa. Las listas de útiles, pues mochilas, uniformes. Y él me dice, no te preocupes, Dios es bueno. Dios es bueno y pues vamos a orar, mija. Dice, porque tú y yo no tenemos. Dice, pero pues el Señor sí tiene. A través de los donadores de Club 700 México, Orphans Promise y sus organizaciones asociadas, las oraciones de Claudia y su familia fueron contestadas. Gracias por los útiles. Los útiles es mochila, me van a ayudar en la escuela. Urias, sus hermanos y más niños de la comunidad de Chimalhuacán recibieron mochilas y útiles escolares nuevos para este regreso a clases. Además, disfrutaron de un capítulo de Superlibro y conocieron a Tuercas. Muy, muy contenta y mi bebé ve la regla y dice, oye, esta regla está bien padrísima. Es que pues sí, o sea, son útiles diferentes a los que nosotros la verdad les hemos comprado. Y sí le agradezco mucho a Dios por la vida de ustedes, porque nos pueden hacer esta situación en la que a veces como seres humanos no vemos la salida, pero Dios sí. Dios y por medio de ustedes, gracias. En verdad, muchas gracias.
¿Qué se siente que Dios te use para contestar una oración urgente como esta? Simplemente recuerda cómo te sentiste la última vez que alguien te ayudó a ti. Porque gracias a personas como tú, es posible que Club 700 México, junto a Orphans Promise y sus organizaciones asociadas, realicen este y muchos proyectos más. Experimenta el gozo de dar, convierte tus pesos en esperanza y prueba la diferencia que hace en tu vida. Y ahora queremos orar por algunas de las muchas peticiones de oración que nos están llegando. Y dos de ellas son estas, Luis Armando y José. Ayúdame orando por ellos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque el anhelo de Luis Armando se ha cumplido, que es el de haber podido encontrar una iglesia. Gracias, Señor, porque él se ha sentido ahora como en casa y te pedimos que a partir de ahora él siga conociendo más de tu amor, que encuentre a personas que se vuelvan amigos, amistades, que se soporten unos a otros en las adversidades. Y también, Señor, queremos rogarte por José, porque él está enfrentando una batalla con las adicciones y estas barreras no pueden ser rotas por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de tu ayuda, ayuda de lo alto, Señor, y te pedimos porque seas tú obrando en la vida de José, ayudándole a tomar decisiones acertadas, sabias, quitándole la necesidad de las drogas, de las adicciones, Señor. Y te rogamos, Padre Santo, que él pueda ver su voluntad fortalecida en amor y en obediencia a ti, y también que pronto pueda ver los frutos de sus oraciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, finalmente llegamos a la despedida de este programa, no sin antes decirte que nos recomiendes con todos tus amigos, que le cuentes a todos tus conocidos acerca de este programa, porque siempre hay buenas noticias para todos ustedes que nos ven. Nos vemos en la siguiente. Que Dios los bendiga. Esto fue Vive Más.